Muy bien, estamos hablando estos martes acerca del carácter cristiano. Estamos diciendo estos martes que es necesario trabajar cada día por formar nuestro carácter conforme al carácter de Jesús, con el fin de poder mostrar a Jesús al mundo. Este es el trabajo de la iglesia, para eso estamos en este mundo. Esta es la misión de la iglesia: predicar a Jesús y reflejar a Jesús al mundo, a reflejar a Jesús a través de nuestra vida al mundo. Y dijimos que esto de formar nuestro carácter conforme al carácter de Jesús no se logra con esfuerzo humano. Esto es imposible. Esto se consigue dejando que el Espíritu Santo desarrolle su fruto en nosotros, produzca ese fruto en nosotros. ¿Cuál es ese fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22 es el versículo que estamos usando como base para este estudio. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Subrayé ahí la palabra espíritu. Debemos resaltar que cuando habla de espíritu es el Espíritu de Dios. Está hablando del Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros y produce fruto en nosotros. Y este es el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Amén. Todas estas cosas juntas en nuestra vida son las que nosotros necesitamos para tener el mismo carácter de Jesucristo en nosotros. Amén. Todas estas cosas estaban presentes en Jesús cuando Jesús anduvo caminando por esta tierra, y también debemos trabajar cada día para que estas cosas estén presentes también en nuestra vida. Esta es nuestra meta: ser como Jesús. Amén. De eso trata el crecimiento espiritual. Cada día ser o asemejarnos cada día un poquito más a Jesús. Y esto es obra del Espíritu Santo en nosotros, no es con esfuerzo humano. Amén. Hoy toca hablar de la paz. Como hemos leído recién en Gálatas 5:22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, y luego dice que también es paz. Amén. El mismo Espíritu Santo en nosotros es el encargado de producir estas cosas en nosotros. Somos pámpanos o ramas en la vid, que es Jesús. Esto lo vimos cuando estudiamos el capítulo 15 del Evangelio de Juan, la vid verdadera. Estamos en la vid, que es Jesús, para llevar fruto. Amén. Jesús usó esta analogía para mostrarnos qué tipo de relación tiene que haber entre nosotros y Jesús a fin de poder llevar fruto abundante. Amén. Y una dimensión del fruto que debemos llevar es la paz. Amén. Pero debemos entender que esa paz que busca el mundo y no la encuentra, nosotros la tenemos disponible en Cristo por el hecho de ser hijos de Dios. Amén. Pero recordemos también que el fruto del Espíritu fluye en nuestra vida al nosotros rendirnos delante de Dios en obediencia a su palabra. Esto es algo que hemos recalcado muchas veces. Es necesario rendirnos en obediencia a Dios. De esta manera podemos llegar a ser llenos del Espíritu Santo. No por orar mucho, por levantar mucho las manos, por ayunar, nos vamos a llenar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena cuando nos rendimos en el temor de Dios y en obediencia a su palabra. Amén. Ahí el Espíritu Santo produce su fruto en nosotros, en respuesta a nuestra obediencia y temor de Dios. Si miramos a cualquier parte de la historia de la humanidad, vamos a ver que siempre estuvieron presentes las guerras. Las guerras son parte de la humanidad, son una realidad. Hoy vivimos en un mundo donde no hay paz, donde podemos ver muchas guerras que se están desarrollando. Como dice Mateo 24, habrá guerras y rumores de guerra, y sin embargo la paz es algo que todos los seres humanos desean. No hay nadie que diga yo no quiero paz. Sin embargo vemos que hay guerra. Las personas buscan la paz en el mundo a través de muchos medios, y la realidad es que solamente las personas en el mundo pueden encontrar momentos de paz. La paz que ofrece el mundo es una paz que está determinada por las circunstancias que nos rodean, pero cuando esas circunstancias cambian, esa paz desaparece, se desvanece. Amén, no permanece. Sin embargo, la paz que proviene de Dios es una paz continua en todo momento y no depende de las circunstancias
de la vida podemos mantener esa paz a pesar de estar pasando por situaciones difíciles de sufrimiento, de tormenta, de persecución, etcétera? Como dijo Jesús en Juan 14, 27, dice así, aquí habla Jesús, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo ofrece una paz que es pasajera, frágil, superficial, que depende de lo externo, depende de lo que hay a nuestro alrededor. La paz de Dios no es de esta manera como el mundo la da. Primero vamos a ver qué es la paz. Cuando hablamos de paz como fruto del Espíritu Santo, no nos estamos refiriendo a ese alivio pasajero que nos ofrecen momentos de tranquilidad y de quietud, ya sea en lo alto de una montaña, a la orilla del mar, viendo el atardecer o practicando algún tipo de ¿cómo es que se dice?, de meditación. Tampoco me refiero a esa paz cuando se va la esposa, el esposo con los niños y decimos, qué bien, por fin un poco de paz. No nos estamos refiriendo a estas cosas, tampoco estamos hablando de las distracciones que nos hacen olvidar por un poco de tiempo de los problemas de la vida. Estamos hablando de una paz que fluye del mismo Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Amén. Esa paz no viene de fuera, viene de lo profundo de nuestro interior, viene del Espíritu Santo. Amén. Esta paz la podemos experimentar en cualquier circunstancia de la vida, porque no depende de lo que está sucediendo fuera, en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Amén. Y quiero repetir algo que hemos dicho varias veces, y es que el Espíritu Santo y la palabra de Dios siempre obran juntos. La paz de Dios fluye en nuestra vida cuando conocemos y entendemos quién es Dios, cómo es Dios, qué nos ha dado Dios, cuáles son las promesas que Dios nos ha dejado, etcétera, etcétera. La paz viene cuando entendemos, cuando comprendemos la palabra de Dios. Ahí obra el Espíritu Santo y respalda la palabra que Él mismo inspiró. Por ejemplo, todos conocemos el Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día, que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hay más versos en la Biblia que hablan acerca de la protección, de la bendición de Dios hacia nosotros. Esto no está escrito porque sí, para que lo leamos simplemente. Esto está escrito para que lo leamos, lo creamos y hagamos de esto una realidad en nuestra vida. Entender esto y creer esto hará posible que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida y nos llene con su paz. Ahora la pregunta es, ¿en qué crees cuando estás pasando por momentos de dificultad? Ya sea enfermedad, escasez, temor, lo que sea. ¿En el médico, en las noticias, en las personas que te rodean o en la palabra de Dios? ¿En quién confías cuando tienes que tomar una decisión o resolver un problema? ¿En tus fuerzas, en tus capacidades, en tu propio corazón, en tu dinero, etcétera, etcétera? ¿O en la guía y dirección del Espíritu Santo y en la palabra de Dios? Esto determinará si atraviesas esa circunstancia con paz o en ansiedad, temor, lleno de quejas, etcétera, etcétera. Toda la Biblia habla del amor y de la fidelidad de Dios hacia sus hijos. Y aun cuando pasamos por momentos difíciles, debemos entender, como dije hace un momento, que Dios todo lo que permite, lo permite con un propósito. Amén. Todo lo que le ocurre al cristiano obra para bien. Eso debemos guardarlo en el corazón. Dios no permite que nada pase para mal, que obre para mal en nuestra vida. Por eso debemos confiar en Dios, en que Dios siempre tiene el control de nuestra situación. Aunque muchas veces lo que estemos pasando no sea agradable, no nos gusta. Pero debemos confiar en lo que dice la palabra. Cuando entendemos, cuando creemos en lo que dice la palabra, que todo obra para bien, podemos descansar en que Dios tiene el control
en que lo que estoy pasando va a obrar para bien. De eso se trata, confiar en lo que Dios dijo. No nos va a llenar de paz el Espíritu por levantar mucho las manos, por hacer 1000 rituales, sino por entender cuáles son las promesas de Dios, cómo es Dios, quién es Dios. Eso nos da seguridad, confianza a la hora de pasar por momentos de dificultad. De eso se trata. Luego levantar las manos, experimentar la presencia de Dios, los dones del Espíritu, eso también está bien. Pero primero es entender quién es Dios, cómo es Dios, qué nos ha dado Dios. El Espíritu obra respaldando la palabra de Dios. Amén. Si no, esa paz va a ser superficial. La paz que se sustenta y está basada en la palabra de Dios es una paz firme, duradera, que nadie te la puede robar, ninguna circunstancia. Amén. Esa paz es la que produce el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón. Y por esa paz debemos trabajar. Amén. Salmo 62:5 dice así. La versión Dios habla hoy, dice: solo en Dios encuentro paz, porque mi esperanza viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré, porque Él es mi refugio. De Dios dependen mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él. Háblame en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. Cuando hacemos de esta palabra, tenemos fe en esta palabra, creemos esta palabra, entendemos esta palabra, que solo en Dios hay verdadero descanso para nuestra alma. Amén. En cierta ocasión le preguntaron a Jesús cuándo Él iba a establecer su reino en la tierra. Ellos pensaban que Jesús iba a establecer un reino físico en la tierra. Jesús le dijo: el reino de Dios está entre vosotros. El reino que vino a implantar Jesús no era un reino físico, era un reino espiritual, un reino que podemos disfrutar en nuestro interior. Luego Pablo dijo en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, cosas físicas que podemos tocar, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Aquí vemos que el reino de Dios se vive en nuestro interior. Amén. El reino de Dios se hace real en nosotros cuando el fruto del Espíritu Santo fluye en nuestra vida al nosotros rendirnos en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Buscando estas cosas, buscando las cosas del reino, obtendremos la paz y el gozo de Dios. Ahora vamos a considerar 3 cosas rápidamente. Primero, paz con Dios. ¿Cuántos han creído de los que están aquí en Jesucristo? Amén. Entonces ya estás en paz con Dios. Si has creído en Jesucristo, si has depositado tu fe en Jesucristo, ya estás en paz con Dios. Esto quiere decir que ya no hay enemistad, separación entre Dios y nosotros. Estamos ya en la condición de poder recibir la paz de Dios. El hombre, como todos sabemos, pecó en el huerto del Edén, hizo aquello que Dios le dijo que no hiciera. Dios le dijo: no comas de este árbol. El hombre comió, pecó. Luego ese pecado, esa maldad, dice la palabra, que pasó a todo hombre. Todos somos pecadores delante de Dios, como dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están lejos, destituidos, apartados de la presencia de Dios. Luego el pecado creó una separación entre Dios y el hombre. No obstante, Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Y en Cristo ahora somos perdonados, nuestros pecados son borrados al creer en Jesucristo y ahora podemos experimentar una relación íntima y personal con el Dios de paz. Amén. Romanos 5:1 lo dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se resume lo que estuve diciendo. Debemos creer en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados, son borrados cuando creemos en la obra de Jesucristo en la cruz, y ahí podemos experimentar la paz de Dios. Aquel que no recibió a Jesucristo, que no depositó su fe en Jesucristo, no puede recibir absolutamente nada de Dios. No todos son hijos de Dios. Suena muy bonito que gente dice: bueno, todos somos hijos de Dios, y solamente aquellos que han recibido el perdón de sus pecados a través de la fe en Jesucristo se convierten en hijos de Dios. Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén.
Solamente se puede entrar en esta relación de paz con Dios a través de la fe en Jesucristo. Para eso murió Jesucristo, para hacer la paz entre Dios y los hombres. Nuestra paz tiene un precio muy alto. Y Jesús pagó ese precio en la cruz del Calvario. Isaías 53:4 dice así: ciertamente, hablando de Jesucristo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en Él. Esta es la obra de Jesucristo en la cruz. Él llevó nuestros pecados, ese pecado que nos alejaba de Dios, ese pecado que creaba un abismo de separación entre Dios y nosotros, ese pecado que nos impedía disfrutar de esa comunión íntima con Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, etc. Amén. Segunda cosa que debemos saber es que la paz de Dios nos guía por el camino de la voluntad de Dios. No sé si te ha pasado que cuando vas a hacer algo y pierdes la paz y te entra como una ansiedad, como una preocupación, como que algo no cuadra cuando vas a hacer algo. Cuando vas a hacer algo y sientes que la paz de Dios no está presente, eso quiere decir que vas por mal camino, que no estás yendo por el camino de la voluntad de Dios, que estás yendo por el camino equivocado. A mí me ha pasado muchas veces. Vas a hacer algo, vas a tomar una decisión y como que te sientes ansioso, nervioso, como que algo no cuadra, no sientes esa paz de Dios. Eso es una señal de que vamos por mal camino. Amén. Cuando sentimos la paz de Dios, eso es una confirmación de que vamos por el camino de la voluntad de Dios. Dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. No entendemos bien, no podemos definir bien lo que sentimos en ese momento, pero tenemos esa seguridad, tenemos esa tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto. Amén. Debemos hacer las cosas y tomar las decisiones en la paz de Dios. Como dije, la paz de Dios es la confirmación de que vamos por buen camino. Debemos estar siempre atentos a esto. Eso es algo muy importante. No podemos tomar decisiones y hacer cosas en ese estado de ansiedad, de nerviosismo. Debemos parar, orar a Dios y ver si Dios nos confirma que realmente quiere eso para nosotros con su paz. Amén. Tercer cosa que importante es que debemos tener paz para con los demás, para con todos los hombres, como dice la palabra. Como cristianos estamos llamados a tener paz con todas las personas. Dice Romanos 12:18, si es posible, porque hay personas con las que no podemos estar en paz porque ellos no quieren estar en paz con nosotros. Si dos personas no quieren estar de acuerdo, no se puede. Pero la palabra dice, si es posible, en cuando de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. También dice Efesios 4:3, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les dio. Amén. Esto se traduce en la famosa regla de oro que enseñó Jesús en Mateo 7:12. Dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto quiere decir, ¿te gusta a ti que te respeten? Debes procurar respetar a los demás. ¿Te gusta que te ayuden? Debes buscar la oportunidad para ayudar a tus hermanos. ¿Te gusta que te traten bien? Debes buscar tratar bien a las personas. Amén. De esta manera podemos guardar la unidad del Espíritu Santo. Amén. Podemos guardar la paz entre nosotros, mirando los unos por los otros, amándonos. Y el amor se traduce en esta regla de oro. Así como te gusta que te traten a ti, trata a los demás. Si cumplimos esto, siempre vamos a estar en paz, porque no vamos a buscar nuestros propios intereses, vamos a buscar el bienestar y los intereses de nuestros hermanos. Amén.
Ahora, otra cosa importante, si miramos a la palabra, vamos a ver que todos aquellos personajes que fueron bendecidos por Dios, en gran manera, fueron hombres de paz, hombres que buscaron la paz. El mismo Jesús fue un hombre de paz, y nosotros, si queremos ser discípulos de Jesús, debemos ser hombres y mujeres de paz. No hay otro camino. Si nos decimos ser discípulos de Cristo, debemos ser como Jesucristo. Y Jesucristo fue un pacificador, buscó la paz. Amén. Luego, la iglesia primitiva también era una iglesia que procuraba la paz, procuraba vivir en paz. Lo dice en Hechos capítulo 9, verso 31. Dice así: entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando el número. Aquí vemos una relación entre la paz de Dios y vivir en el temor del Señor. Como hemos venido diciendo este tiempo atrás, debemos vivir en el temor de Dios. Temor es respeto, reverencia, obediencia a la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres que la iglesia de Sama crezca? ¿Quieres que crezca la iglesia donde te congregas? Debemos trabajar por la paz. Y la paz viene cuando vivimos en obediencia, cuando vivimos en el temor de Dios, respetando a Dios, honrando a Dios con toda nuestra vida, no los domingos ni los martes, sino que llevamos una vida que honra a Dios en todo momento. Amén. Debemos entender que aunque fuimos perdonados, el pecado sigue estando presente en cada uno de nosotros. Nuestro corazón, dice la palabra, que es perverso. Tendemos por naturaleza a buscar la guerra, a buscar pleito, enemistad, chismes, celos, etc. Todo eso sale del corazón del ser humano cuando no vivimos cerca de Dios. Pero como cristianos estamos llamados a desechar, a renunciar a todas estas cosas y buscar la paz de Dios. Dice el Salmo 34, 14, busca la paz y síguela. Amén. Ahora, es importante también que entendamos que debemos limpiar nuestra mente de todo aquello que impide el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la clave es llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios. Dice Filipenses 4:8, lo conocemos bastante bien este versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora también vemos esta relación entre obedecer y la paz de Dios. Amén. La clave está en nuestra mente. No podemos guardar pensamientos de odio, de rencor, de venganza, de celos, de envidia y pretender experimentar la paz de Dios. Es imposible. Debemos limpiar nuestro corazón y nuestra mente de todo aquello que impide el fluir de la paz de Dios en nuestros corazones. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar con nuestros pensamientos en las cosas de Dios, porque en ti ha confiado. Ha perseverado en la palabra de Dios. La palabra de Dios llevó a esta persona a confiar en Dios y esa confianza atrae la paz de Dios. Todo está relacionado. La palabra, la obediencia, el temor de Dios con los dones, con el fruto, del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y vuelvo a repetir, entender la palabra y guardarla en nuestro corazón para cumplirla. Esto hará que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida y nos llene. De esta manera, la palabra dice ser llenos del Espíritu Santo. Y muchas personas dicen, ¿cómo hago para llenarme del Espíritu Santo? ¿Oro mucho? ¿Ayuno mucho? No, eso está bien. Pero la llenura del Espíritu Santo viene cuando nuestro corazón y nuestra mente se llena de la palabra de Dios, con la intención de obedecerla. Amén. También dice, ¿cuántos quieren tener mucha paz? Yo creo que todos queremos vivir con abundante paz. Y mira lo que dice en el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amar la ley de Dios se traduce en amar la palabra de Dios. Siempre la paz de Dios está relacionada con guardar, amar, obedecer
la palabra de Dios. Por eso digo que el Espíritu Santo y la palabra siempre obran juntos. El Espíritu Santo nos llena en respuesta a nuestra obediencia, a nuestro vivir en la palabra de Dios. Amén. Dios desea bendecir a su pueblo, a su iglesia, con paz. Ese es el deseo de Dios, porque Dios es un Dios de paz. Dice Salmos 29:11, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ese es el deseo, el anhelo de Dios. Dios no quiere que en su iglesia hayan pleitos, guerras, quiere que haya paz, unidad, amor. Amén. Pero su pueblo debe hacer las cosas que Dios demanda en su palabra. Como acabamos de leer en Filipenses 4, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Debemos buscar la paz se busca, se trabaja por obtenerla. Amén. La paz solo se consigue a través del Espíritu Santo. Y en el reino de los cielos, todas las cosas tienen un precio. No podemos buscar las cosas que solo Dios nos puede dar a través del mundo o en el mundo solamente porque el precio sea menor. También es menor la calidad de las cosas que el mundo ofrece. La paz que el mundo ofrece es de mucha menor calidad que la paz que Dios ofrece. Muchos buscan la paz en el mundo porque el precio es menor, porque es más fácil, más entretenido, buscar la paz mediante la meditación, el entretenimiento, etcétera, etcétera. El cristiano debe buscar la paz cumpliendo con la palabra de Dios. Ese es el precio por nuestra paz. Amén. Lo auténtico tiene un valor elevado. La paz de Dios es algo realmente valioso. Para ser llenos del Espíritu Santo, debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, de una vida de oración y obediencia. No hay otro camino. El único camino que nos lleva a la bendición es el camino del temor de Dios. Cada uno sabe muy bien lo que está mal. Cada uno sabe lo que es pecado. No podemos dejarnos engañar por nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón muchas veces nos dice, es justo que te sientas así, mira lo que te han hecho. Mira, han hablado mal de ti, es normal que sientas rencor, que te sientas enojado. Eso lo dice nuestro propio corazón. No pasa nada si mientes una sola vez, no pasa nada. Dios te entiende. Eso nos dice nuestro propio corazón. Él sabe que a pesar de tu actitud, tú lo amas. Nos dice nuestro corazón. Y nos quedamos tranquilos. Porque decimos, bueno, yo amo a Dios. Él sabe que yo amo a Dios. Pero con esta actitud, con esta manera de vivir, nos vamos a perder aquello que Dios nos quiere dar a través de su Espíritu Santo. Esto es lo que realmente va a llenar nuestra vida, nuestra alma. Amén. Como dijimos martes atrás, nuestro ser se compone de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos un alma viviente que se compone de voluntad, emociones, pensamientos. A través de nuestro cuerpo físico tenemos o interactuamos con el mundo físico. Nuestra alma interactúa con el mundo físico a través de los 5 sentidos, pero también nuestra alma interactúa con las cosas de Dios a través de nuestro espíritu. Si es que nuestro espíritu ha sido regenerado, vivificado por el poder del Espíritu Santo al creer en Jesucristo. Amén. Recibimos a través del Espíritu las cosas, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Ese canal está abierto. Al creer en Jesús, nuestro espíritu vuelve a vivir y puede captar, recibir las cosas de Dios. Amén. Están ahí, pero debemos trabajar por ellas. La bendición de Dios, la paz de Dios no puede fluir si hay algo que estorba en nuestro corazón, si hay algo que estorba en nuestra mente, si hay envidia, rencor, cualquier tipo de pensamiento contrario a la palabra de Dios, contrario a los principios morales de Dios, esa paz no puede fluir. Hagas lo que hagas, levantes la mano, ores, ayunes, da igual lo que hagas. Si no te limpias de aquello que no le agrada a Dios, la paz de Dios, el fruto del Espíritu, no va a poder fluir en nuestra vida. Por eso Dios nos llama a ser santos como Él es santo, a la santidad. Amén. Busquemos la paz de Dios y llevemos la paz de Dios a todas las áreas de nuestra vida, a nuestras familias,
a nuestro trabajo, nuestras amistades, etcétera, etcétera. Estamos para reflejar el carácter de Jesús en este mundo. Para eso está la iglesia. Amén, dice la palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios es pacificador, busca la paz.